Incluye CNT Play antivirus con control parental sin costo por 3 meses. Además, participa por fabulosos premios de la TRI. Autorización número 3287. CNE, Elecciones Generales 2025. Mientras yo pago la cuota de la pizza en efectivo. Nosotros pagamos nuestra parte con el código QR de Banca Móvil de Banco Pichincha. Fuimos por helados y al cine. Compramos canguil y hasta regresamos a las casas. Por eso descarga Banca Móvil. Paga rápido y seguro. Y ten tiempo para más planes con amigos. Banco Pichincha. En confianza. 10-20. El bloque de seguridad combate el narcoterrorismo en cada rincón del país. Tungurahua, 495.150 gramos de cocaína incautada. El Oro, 6 detenidos por tráfico de drogas, secuestro, homicidios. Uno de ellos es alias C, líder de la banda Los Sao Box. Por un Ecuador de paz, seguimos más firmes que nunca. Autorización número 2770. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 42 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al periodista internacionalista Jorge Ortiz García. Lo invitamos para que nos haga una lectura de lo que ha sucedido en Venezuela. El viernes último se posesionó el dictador para ir a su tercer mandato en medio de la condena internacional. Incluso este fin de semana hubo expresidentes como Álvaro Uribe Vélez, que planteó una intervención militar. Él dijo, ojalá con la guía de organismos internacionales como la ONU, sino una intervención militar. ¿Qué hacer con la dictadura de Venezuela, a la que admiran? Incluso hubo un delegado del Consejo de Participación Ciudadana de la Revolución Ciudadana que estuvo presente en ese acto. ¿Qué hacer con el dictador Maduro? Jorge, buen día. Por favor, el audio. Ahí sí. Sí, con todo gusto, Jorge. Adelante, buen día. Mil disculpas. Te decía, Miguel, que creo que hay pocas cosas que hacer. Cuba implantó un régimen socialista altamente represivo y muy ineficaz en lo político, en lo económico, en lo social, que ha causado pues que ese país tenga niveles de pobreza y la gente huya desesperadamente, como ha ocurrido durante todos estos años. Eso ocurrió en 1959, estamos en el año 2025 y sigue sin haber salida al problema de Cuba. Es el régimen totalitario que amarra todo el poder, que no da un solo espacio para la libertad, para la expresión, para la disidencia. Y durante años, durante décadas, se ha vaticinado el gobierno de Cuba caerá. La situación cubana es desesperada, la pobreza aumenta, la desesperación de la gente aumenta, se va a caer y no se ha caído. Me temo que con Venezuela vamos a sufrir un proceso similar. Es evidente que las Fuerzas Armadas venezolanas están cooptadas por el chavismo. Han perdido toda dignidad, han perdido todo profesionalismo, todo interés por su país. Son simplemente sirvientes del poder ejecutivo. El poder legislativo, el poder judicial están absolutamente controladas por el chavismo. Y ya se ha visto que externamente no se puede hacer nada. Pensar en como lo ha planteado el presidente Uribe, una intervención militar, pues suena absurdo en este momento, una guerra. ¿Quién va a invadir Venezuela? Colombia, el país de Álvaro Uribe, va a invadir Venezuela para librarse de Chávez. Es decir, no se ven salidas a la crisis. Claro, hace 2 meses
si me decías que va a caer en Siria el régimen de Bashar al-Assad, te decía que no, que el sostén que le dan Irán, que le da sobre todo Rusia, hace que la dictadura de Bashar al-Assad se perpetúe. Y sin embargo, de un día para el 8 de diciembre, la dictadura de Bashar al-Assad en Siria cayó. A lo mejor nos pasa eso en Venezuela, que cuando parece que el chavismo se ha blindado para siempre, hay una reacción interna y se cae. Lo que es evidente que es un régimen ilegítimo. Es un régimen que no tiene el más mínimo sustento. La oposición presentó las actas demostrando fuera de toda duda, en esto no hay interpretación, es los hechos, los números. 67% de la gente votó por Edmundo González, 30% por Nicolás Maduro, a pesar de lo despareja, de lo poco correcta que fue la campaña electoral en que lo Jorge, incluso el único veedor calificado por Maduro fue el Centro Carter, y él avaló el triunfo de Edmundo González Urrutia. Sí, por todas partes, o sea, no hay manera, ese no es un tema siquiera que se discuta, ¿no? Todo el mundo reconoce, incluso el diario El País, el diario El País de Madrid, que antes era un gran periódico, ahora es más que nada un panfleto bastante difusor de una ideología socialista, por lo menos en su versión europea, que no es dictatorial, pero perdió fuerza. El diario El País dice que el cronista de ellos dice que conversando con gente de Maduro, ellos reconocen que perdieron la elección, lo reconocen privadamente, lo reconocen a media voz, no lo van a hacer público. O sea, el mundo entero sabe que perdieron la elección. Lo sabe Lula, Petro y la señora Sheinbaum, los presidentes de Colombia, Venezuela, Brasil y México, que han sido tan complacientes con la dictadura venezolana. Y sin embargo no se han atrevido pues a romper relaciones, a aislar al gobierno. Pero todo el mundo sabe, o sea, el resultado de la elección venezolana ya ni siquiera está en discusión. En la discusión es ¿qué pasará en lo sucesivo? Las sanciones económicas de los países occidentales, empezando por los Estados Unidos, ¿servirán de algo? Creo que la respuesta es no. Irán y Corea del Norte han sufrido años, décadas de sanciones económicas por su programa de dotación de armas nucleares, y ahí están Irán y Corea del Norte sólidos, fuertes, sus regímenes represivos. Evidentemente Venezuela ya está bajo sanciones económicas y el régimen de Maduro se mantiene por la represión, sí, se mantiene por el miedo, sí, se mantiene por la complicidad de una extrema izquierda radical, antidemocrática y cínica, sí, pero se mantiene y no se ve por dónde se pueda caer. Lo que está claro es que hoy el régimen venezolano, a pesar de, además de su ilegitimidad, tiene miedo. Fue una posesión, la de Maduro, siniestra. En un pequeño salón del Congreso, con helicópteros, aviones y drones sobrevolando toda la ciudad militarizada, con cordones militares en cientos de metros a la redonda, porque es evidente que Maduro y la gente del socialismo del siglo XXI tienen miedo, saben que robaron una elección, saben que son ilegítimos, pero están dispuestos a perpetuarse en el poder. Pero el daño mayor que yo le veo, Miguel, es que América Latina, con esto de Maduro, está perdiendo la posibilidad de tener una izquierda moderna, democrática, civilizada, como lo tiene Europa. En Europa los partidos socialistas son partidos democráticos, son partidos de gobierno, son partidos que van a las elecciones, cuando las ganan, gobiernan con moderación y sin atropello, cuando las pierden, entregan el poder. América Latina ha tenido algunos líderes que parecían ser estos líderes de una izquierda moderna, democrática, tolerante. Lula en sus comienzos en el Brasil, actualmente sin duda Gabriel Boric en Chile. Sin embargo, pues la izquierda predominante en América Latina no es esa izquierda moderna, sino es una izquierda trabiliaria del siglo XIX, la izquierda del socialismo del siglo XXI, la izquierda de Maduro, la izquierda obviamente la de Chávez, la izquierda de Daniel Ortega, la izquierda incluso la de Venezuela, la de Bolivia, la de Luis Arce y Evo Morales, obviamente
presidente la ecuatoriana Rafael Correa, una izquierda trabiliaria, una izquierda represiva, violenta, no es la izquierda democrática que estos países necesitan. Las democracias sólidas, por ejemplo las democracias europeas, son democracias en que el poder oscila alternativamente entre esa izquierda democrática y esa derecha democrática. Aquí tenemos una izquierda que se volvió radical, extremista, represiva, y lamentablemente la derecha, al son de Donald Trump, también se está radicalizando. Y vemos gente que, seguramente por desconocimiento de la historia, cree que esas posiciones radicales, como las de Donald Trump, ayudan a detener a los regímenes represivos de izquierda, cuando en realidad, históricamente se ha demostrado, lo fomentan. El caso más evidente fue lo que pasó en la Alemania nacionalsocialista. Hitler pues tomó el poder dispuesto a terminar con la Unión Soviética y a terminar con todo lo que el régimen soviético significaba. Y cuando terminó la campaña de Hitler, 12 años después, Hitler muerto, el socialismo, el comunismo, gobernaba en medio mundo y avanzaba con gran fuerza. Ha habido, y la historia lo ha demostrado, formas más sutiles, más democráticas de combatir la radicalización de la izquierda. Lamentablemente hoy el mundo está polarizado. Todos los países, con excepciones, están polarizadas. Hay una derecha dura que embiste y una izquierda dura, intransigente, violenta y represiva, como se ha convertido en los últimos años el régimen de Maduro en Venezuela. Y la posición internacional en Europa, Estados Unidos, obviamente, América Latina, ¿cómo ve cuando hubo un devaneo, una posición, por ejemplo, de Colombia o de Brasil? Lamentablemente, pues, se ha visto que los países internamente son los que resuelven cuando están dispuestos a resolver sus problemas. La presión internacional, el entorno, influye pero no determina. Evidentemente en los próximos años, si es que el régimen de Maduro se sostiene como parece que se sostendrá, vivirá muy aislado. Su crisis política, económica y social se agravará. Habrá más pobreza, más gente huirá. Ya a este momento han salido de Venezuela desde el comienzo del socialismo del siglo XXI 7.700.000 personas. Es probable que ese número siga en aumento, pase rápidamente de 800 y volvamos a ver legiones de venezolanos desesperados, vagabundeando por las calles de los países latinoamericanos. Pero ese aislamiento no significará que el gobierno de Maduro se caiga, mientras no hay una reacción interna. Y ha habido una reacción civil interna muy fuerte y muy valiente en Venezuela, guiadas por una mujer heroica como María Corina Machado. Pero mientras las Fuerzas Armadas venezolanas tengan ese papel de vergüenza que tienen, en que han perdido toda dignidad y todo orgullo y se han convertido en las opresoras de su propio pueblo, que son cómplices del robo del resultado electoral del 28 de julio. Mientras las Fuerzas Armadas venezolanas sigan con esa actitud, va a ser muy difícil que el gobierno se caiga. No descarto, insisto, la sorpresa, ¿no? De pronto, en el interior de la sociedad venezolana está cociéndose algo que, en vez de haberse aplacado por el fraude de Maduro, más bien se irritó. A lo mejor este momento en Venezuela no hay resignación. Ha habido en las situaciones anteriores, pasó con Leopoldo López, pasó antes con Capriles, después pasó con Guaidó, que cuando la gente vio que no lograban tomar el poder y sacar al chavismo, la gente se aplacaba y decía: no hay nada que hacer, resignémonos, acomodémonos, sobrevivamos. Pasará lo mismo hoy. La gente dirá: qué pena, votamos por González ganó, a María Corina la seguimos, pero no hubo manera. Por lo tanto, aguantémonos, sobrevivamos, tratemos de, en esta dictadura, vivir como podamos. Tratemos de no ser los siguientes que tienen que emigrar y buscar su vida en cualquier otra parte. O a lo mejor no, a lo mejor ahí adentro de la sociedad venezolana algo más resuelto está ocurriendo y la gente, incluso algunos militares dignos, están dispuestos a pelear. No lo sé,
Pero por ahora no veo una salida a la crisis. Está clarísimo que Maduro hoy se sostiene en un país militarizado, su posesión con esa parafernalia brutal de militares, de drones, de aviones, de tanques de guerra, de misiles antiaéreos. Demuestra que está dispuesto a defenderse militarmente, a retener el poder por la fuerza y sostenerse sobre el apoyo de esas fuerzas armadas indignas que son hoy las fuerzas armadas venezolanas. Esperanzas que por medio de la presión internacional haya un cambio, no lo creo. Donald Trump, después de varias semanas en que estuvo, según parece, coqueteando con la idea de llegar a un acuerdo con el régimen de Maduro sobre el tema del petróleo y sobre el tema de la inmigración, finalmente el día de la posesión de Maduro habló. El Partido Demócrata, el presidente Biden, había sido siempre claros y rotundos de pronunciarse con dureza contra la dictadura venezolana, no el presidente electo Donald Trump. Finalmente habló y habló de Edmundo González como presidente electo. ¿Qué va a hacer? ¿Más sanciones económicas? ¿Más retiros de visas? Todo eso son sanciones morales. Evidentemente los Estados Unidos retiran las visas a quienes tienen pruebas grandes y concluyentes de que han participado en actos grandes de corrupción. Pero aparte de esa sanción moral, el retiro de visas no sirve de mucho. Las sanciones económicas, Venezuela las ha resistido, es un país petrolero y tiene clientes poderosos, grandes, sobre todo China y Rusia. Tiene la complicidad silenciosa y disimulada, mal disimulada de Brasil, de los gobiernos de Brasil, México y Colombia. No veo por dónde, quizás estoy pecando de pesimismo, pero creo que mientras no hay una reacción interna activa y constante en que participan los militares, la dictadura de Venezuela se prolongará como se ha prolongado la dictadura de Cuba. Jorge, y en el tema económico, quizás no hay una diferencia entre Cuba, Venezuela, incluso Corea del Norte. ¿Qué tiene Venezuela? Las reservas petroleras más grandes del mundo. Un 85% de consumo de energía del mundo es petróleo, por ahora. Tiene inmensas reservas de minerales importantes para el consumo, productos que emerjan de Venezuela. Cuba, ¿qué tenía? Azúcar, tabaco, turismo, Corea del Norte, balística nuclear. Entonces, allí, quizás en materia económica, ¿no hay una diferencia? Hay diferencias, evidentemente. Venezuela es uno de los países, quizás el país de América Latina más rico en recursos naturales, y por lo tanto debería ser también un país rico, con una población próspera, con una clase media pujante, grande, y es todo lo contrario. Desde que llegó el socialismo del siglo XXI en el año 99, Venezuela ha ido decayendo año tras año tras año. Las cifras son absolutamente claras. Pese a que en los últimos años Venezuela oculta sus cifras económicas, son secretos de Estado, porque obviamente no quiere que la gente tenga claro cuál es el deterioro brutal de la economía venezolana. Pero es obvio que la inflación se ha disparado, que los niveles de vida han caído, que el salario real pasó de $400 a $3, una cosa pues espeluznante, unas cifras absolutamente enloquecidas. El 10% de la población más rica, que es la población pegada al chavismo, controla el 37% del Producto Bruto. Es decir, es una diferencia entre ricos y pobres abismal entre los que se pegaron al chavismo y los que han seguido viviendo su vida y sobreviviendo y trabajando y tratando de producir. El empobrecimiento de Venezuela ocurre día tras día tras día. Pero claro, es un país rico, es un país que gobernado, no digo ni siquiera bien gobernado, discretamente gobernado, con un poco de racionalidad, sería un país muy rico. Sería un país muy próspero. Era un país desigual en las épocas en que gobernaban el país los adecos y los copellanos, es decir, la socialdemocracia y la democracia cristiana. Era un país muy desigual, pero había una clase media enorme y constantemente en ascenso. Hoy todo eso desapareció. Es un país que se empobrece. Es un país cuya clase media se va extinguiendo. Es un país que el proletariado
disminuye, pero no disminuye porque sube a la clase media, sino porque migra, huye, se va a recorrer el mundo a buscar dónde vivir. Lo de Venezuela es la historia de una tragedia. Sin embargo, la indignidad de sus militares, que han permitido que el gobierno, que han sido cómplices, más aún que han sido cómplices de un gobierno fraudulento, que además utiliza la represión armada como su único sustento, pues Venezuela es un país que se va empobreciendo cada vez más y que se va quedando sin esperanzas. Es decir, el momento que el expresidente colombiano Álvaro Uribe dice tiene que haber una intervención armada de Venezuela, nos está dando una muy mala noticia. Nos está diciendo que no hay manera por vías legales y pacíficas de terminar con la dictadura venezolana. No hay manera. Y por eso Uribe plantea algo que es irrealizable y peligrosísimo también, una intervención armada que no ocurrirá, que van a intervenir los Marines norteamericanos, el ejército colombiano. Es irrealizable. Pero el momento que nos dice eso, nos dice por las vías legales, institucionales, no hay manera. Venezuela es una dictadura que ya está en el poder un cuarto de siglo y que está dispuesto, y lo demostró en la posesión de Maduro, a quedarse para siempre, como hicieron los hermanos Castro en Cuba, como hizo el Partido Comunista de Cuba, como ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. Es decir, estos regímenes socialistas que no solamente recurren a todos los medios de represión. Ortega expulsó del país y les quitó la nacionalidad nicaragüense a todos sus opositores, a todos, y a la Iglesia Católica y a decenas de periodistas. Venezuela está pasando lo mismo. El número de presos políticos crece cada día, encarcelan cualquier noche, como en las épocas del estalinismo en Rusia o del nacionalsocialismo en Alemania. Le golpean la puerta a una persona y cuando sale es la policía, es el ejército que lo va a detener porque ha dicho algo contra el gobierno. Eso está ocurriendo, un régimen de terror está ocurriendo en Venezuela. Y lamentablemente, cuando el mundo creyó que si había unas elecciones libres, supervisadas, del gobierno norteamericano muy candorosamente levantó algunas de las sanciones económicas a Venezuela, por los acuerdos de Jamaica, en los cuales el gobierno venezolano se comprometía solemnemente a respetar los resultados de las elecciones. El mundo creyó que, bueno, ahora sí vamos a tener unas elecciones libres. Sin embargo, Maduro la vetó a María Corina Machado. Se inventó otro pretexto ruin para eliminar a la siguiente candidata puesta por María Corina Machado, hasta que María Corina lo puso Edmundo González, un hombre de 75 años, sin antecedentes políticos, un diplomático muy poco elocuente, muy poco expansivo, creyendo que, bueno, con él no hay manera de que le ganen a Maduro. Y le ganó más de 2-1, 67% contra 30%. Y desconocieron los resultados y no presentaron ni una sola acta, y aún así China y Rusia lo apoyan, y aún así Lula, Petro y la señora Sheinbaum no se atreven a desconocerlo y a romper relaciones. Es decir, estamos en una situación en que no solamente es el gobierno venezolano una dictadura atroz y sus pares igualmente dictaduras atroces de Nicaragua y Cuba, sino que además gobiernos democráticos como los de Colombia, Brasil y México no se atreven, no se deciden, no tienen el coraje, no tienen la honestidad de cerrarle los caminos. Habría que Venezuela aislarle por completo, dejar de comprarle todo, hasta que el pueblo venezolano y sus militares se levanten contra esa dictadura que ya perdió toda legitimidad, y al haber perdido toda legitimidad, todo lo que se haga contra ella hoy internamente es válido. Jorge, el dictador Maduro respondió a Álvaro Uribe por el pedido de incursión militar en Venezuela, que ahí se van a unir Cuba, dijo Venezuela, Nicaragua. ¿No hay el riesgo de que se expanda en América Latina este socialismo tan golpeado, que no ha solucionado los problemas, que conculcó los derechos, las libertades? Porque le quiero consultar esta mañana en un diálogo aquí en la revista de Opinión y Democracia con un reconocido oficial de Fuerzas Armadas, hoy en servicio pasivo,
El general Alexander Leboyer, que estuvo al frente de las operaciones en el conflicto armado interno, decía que si un partido aliado al narco gana la presidencia, la guerra interna puede durar 10 años. Y él decía, también hizo declaraciones a primicias, estuvo esta mañana aquí, que Dios no quiera que gane un partido vinculado al narcotráfico. Esto va a provocar que tengamos un conflicto armado interno de 10, 20 o 30 años, y por ello él invocaba a ejercer un voto responsable. Cuidado, gana ese sector que se ha identificado, aunque han tratado de tomar distancia, está plenamente identificado con la dictadura de Maduro. Sí, evidentemente que ganar en el Ecuador el correísmo sería una tragedia de cuya dimensión todavía buena parte del país no se da cuenta, pero viendo lo que ha pasado en los países vecinos que han caído en el socialismo del siglo XXI, es tan evidente lo que ocurriría en el Ecuador. Si el correísmo vuelve al poder, no lo soltaría jamás y recurriría a todo, como lo está haciendo Maduro en Venezuela. ¿A un modelo similar al de Venezuela? Muy parecido, desde luego. ¿No se acuerdan que Correa desafinaba cantando el Ecuador cerquita de Venezuela y se sentía orgulloso y feliz y sus turbas le jaleaban? Claro, felicitó a Maduro el 28 de julio. Es que les encanta ese modelo. A quienes no son verdaderamente demócratas, genuinamente demócratas, el modelo cubano, el modelo venezolano, el modelo nicaragüense les encanta, porque es el poder total y para siempre. ¿Qué es lo que les gusta? Ellos no entienden, les parece ineficaz, porque en el mundo entero, mi querido Miguel, hay el surgimiento de una especie, ellos llaman una especie de nueva democracia, es una nueva democracia autoritaria. La democracia, según ese nuevo modelo, no surge del voto de la gente, como surge en la democracia representativa occidental como la conocemos. Ellos dicen que es democrático no por su raíz, no por su origen, sino por su ejercicio. Es una democracia porque se gobierna para el pueblo. Y eso es lo que ocurre en China, donde hay un gobierno del Partido Comunista y no hay posibilidad de ninguna opinión en contrario. Y eso ocurre en la Rusia de Vladimir Putin, donde gobierna su partido, que era la Casa Rusia, pues que no hay espacio para ninguna disidencia. Y eso ocurre en Corea del Norte con la dictadura hereditaria de Kim Il-sung. La extrema derecha y la extrema izquierda hoy están unidas en el mundo. Siempre se dijo que los extremos se tocan. Era una retórica. Hoy sí está ocurriendo, porque tanto la extrema derecha como la extrema izquierda abrazan esa idea de que la democracia no se define por sí misma, por su origen, por su raíz, sino por su ejercicio. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda creen que un gobierno es democrático si gobierna para el pueblo sin importar su origen. Y de pronto vemos que líderes de la extrema derecha, como Donald Trump y Vladimir Putin, tienen enormes coincidencias con líderes de la extrema izquierda. Vemos cómo a la extrema derecha rusa de Vladimir Putin le ayudan en la guerra de agresión a Ucrania las tropas de un país de la extrema izquierda, la del Partido Comunista que gobierna Corea del Norte con sus tropas que están luchando junto a las tropas rusas en Ucrania. Es decir, vemos una confluencia de la extrema derecha y la extrema izquierda porque ha surgido, insisto en eso, una visión alternativa, si es que así se la puede llamar, porque ciertamente no lo es, a la democracia representativa, a la democracia occidental. Y claro, se unen todos estos confluyen en lo mismo. Y a los gobiernos de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, finalmente los terminan apoyando otros partidos de izquierda que sueñan con llegar a lo mismo, a gobiernos eternos, perpetuos, como el de Maduro en Venezuela. Estamos viendo lo que está pasando en Bolivia. Estamos viendo que Bolivia, el régimen de Bolivia, el de Luis Arce, jaleó, apoyó, aplaudió lo que ocurrió en Venezuela. Y vemos que Rusia y China hacen lo mismo. Y Trump habló el último día, cuando ya no le quedó más remedio. Es decir, la democracia como la conocemos, la democracia genuina, la democracia occidental, la democracia de la división de poderes, la que surgió en el siglo XVI y XVII con Montesquieu, con John Locke, es hoy un sistema bajo acoso, bajo asedio,
por parte de quienes creen en el poder total y para siempre, que ya no es solamente la extrema izquierda, el comunismo, sino es también la extrema derecha, y eso es lo peligroso, la confluencia de los extremismos. Bueno, estas dictaduras lo que se han logrado es la igualdad, lo que prometen, pero la igualdad en la pobreza, la miseria y no en la prosperidad, que es lo que aspiran los pueblos. Jorge. Tú lo has dicho, Miguel, así es lamentablemente, y sobre todo les igualan en la opresión. La gente no valora la libertad sino hasta que la pierde. Hoy en el Ecuador hay el peligro que nos equivoquemos en las elecciones próximas y optemos por una alternativa que significará a mediano plazo la pérdida de la libertad, como ha ocurrido en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Ese momento, cuando perdamos la libertad, recién ahí apreciaremos lo que la libertad en verdad significa, el derecho a pensar, a hacer, a tener cada uno sus ideas y que no haya un credo oficial y una línea oficial de trabajo y un partido único. Lamentablemente ya en la historia hay demasiados ejemplos de pueblos que perdieron su libertad, que entregaron su libertad voluntariamente, que votaron por opciones políticas que significaban la pérdida de libertad, cuando quisieron darse cuenta y reaccionar, cuando se dieron cuenta y quisieron reaccionar, ya era tarde, y después les costó años, décadas de sangre, sudor y lágrimas recuperar esa libertad. Ojalá que aquí no sigamos esa ruta envenenada que es la ruta del socialismo del siglo XXI, que tantos males ha hecho ya y que se prepara, si es que lo dejamos, para hacer aún males peores. Muchas gracias por explicarnos esta realidad internacional y el efecto de Venezuela, la dictadura de Maduro. A Jorge Ortiz, internacionalista y escritor. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Miguel, a ti. Buenos días. Un gusto. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene el show de la papaya y le recomendamos a las 10 de la mañana, está previsto un diálogo en el show de la papaya con la primera dama de la nación, doña Lavinia Balbonesi de Novoa. Aquí 10 de la mañana en el show de la papaya. De mi parte, les deseo a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.